Ya nos acompaña Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Christopher, buenos días y bienvenido. Qué verdadero placer estar nuevamente con usted y poder compartir con este espacio para informar a la ciudadanía, ¿no? Bueno, acabamos de vivir un terremoto, un movimiento telúrico fuerte en la provincia de Esmeraldas con daños bastante considerables, no iguales a los del terremoto del 2016, pero también con consecuencias fuertes. 300 familias quedaron damnificadas. Tenemos todavía el recuerdo latente de lo que sucedió aquí en La Gasca, aquí en la ciudad de Quito, un aluvión del que todavía se siguen sabiendo noticias. Recién se publicó algo, ¿no? Cuántos niños perdieron a sus padres de familia, algunos a sus dos padres y la mayoría a uno de sus dos padres. En fin, se siguen conociendo detalles, pero lo que no conocemos es todas las previsiones que advertimos se debían tomar y pues se siguen sucediendo los fenómenos naturales y no vemos ello. ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, Janet, creo que es un momento coyunturalmente complejo, digamos, al nivel de país, en los términos políticos, pero en los términos técnicos, el reporte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo muestra que hay 30.000 afectados por la etapa invernal, más o menos alrededor de 50 muertos, digamos, y casi un centenar de heridos, digamos. Entonces, lo que da cuenta es que seguimos teniendo unos problemas sobre la preparación, sobre la cuestión de plantear alguna mejor forma de organizar el territorio y que también estamos teniendo una debilidad al momento de tener la materialización de eventos como el terremoto el temblor que hemos tenido en Esmeraldas, donde los recursos del Estado tienen que darse para la atención de la asistencia humanitaria, donde tenemos que trabajar algunas cosas importantes sobre la cuestión también de las viviendas, etcétera. Entonces, ahí nos queda una sensación de que hace falta reforzar un poco la fortaleza institucional. También felicitamos, digamos, hay unos mejores visos de articulación, vemos con más claridad la respuesta oportuna del Estado hacia algunas necesidades que tiene la población, pero sin duda creo que es un proceso en el cual hay que seguir insistiendo para que ese fortalecimiento institucional se vaya dando y también compramos algunos vacíos, digamos, el de la ley parece repetitivo, pero si no tenemos un marco jurídico que permita tener un mejor nivel de organización del Sistema Nacional Descentralizado, es complejo y en la coyuntura que vemos en la Asamblea Nacional también es como más difícil pensar que en este año esperamos que legislativo podamos tener la aprobación, por lo menos en el primer debate. Y luego cuando también vemos con preocupación, por ejemplo, la discusión en la Asamblea sobre poder reformar el COTAC para poder ampliar el plazo de los municipios para poder hacer los planes de ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo. Entendemos los argumentos, digamos, de las diferentes instancias asociativas de los niveles de gobierno, pero también eso es dar como otra pausa para dejar de hacer lo que tenemos que hacer en reducción de riesgo. Porque si en el otro año tenemos un fenómeno del Niño o en el otro año tenemos algún tipo de afectación y no tenemos claridades sobre cómo gestionar, ordenar el territorio, las afectaciones van a seguir siendo mayores, la asistencia humanitaria va a ser mucho más fuerte y creo que en ese sentido hay que seguir promoviendo espacios, ¿no? Estamos a pocos días del 16 de abril, 6 años donde deberíamos haber aprendido varias cosas y creo que es un momento interesante en el que el gobierno ya a un año de su gestión pueda darnos unos visos mucho más claros de hacia dónde estamos apuntando en esta materia. Pero no sé si están como colocando esos visos, ¿no? Para que se puedan dilucidar y vislumbrar. Mencionábamos hace un momento que hay un nuevo ministro del Interior, es decir, una persona, el general Carrillo, que se va a encargar de todo el tema de seguridad. Pero siempre entendemos el tema de seguridad como todo lo que está relacionado con la delincuencia común y la delincuencia organizada. Pero usted pone sobre la mesa otro punto relacionado a la seguridad que no sé si debería estar a cargo de él también. Una de las cosas que hemos escuchado públicamente en sus intervenciones, digamos, es una persona que conoce muy bien los temas de seguridad, plantea un enfoque de seguridad humana y de seguridad integral. Esto también se había trabajado en su momento en años anteriores con gobiernos anteriores de pensar un Ministerio del Interior con una agenda de seguridad integral donde la gestión de riesgos enclavaba en uno de los pilares importantes, digamos. Si eso fuese lo que va a ser respuesta del Estado hacia la gestión de riesgos, esperamos que se lo haga de la manera mucho más óptima, mucho más organizada, quizás pensando un poco no solamente en la lógica reactiva, sino pensando en esta lógica de organizarnos de una manera mucho más preventiva y prospectiva. Tenemos mucha expectativa sobre la gestión del general Carrillo, puesto que entiendo en los temas de seguridad es una de las personas que más conoce la materia, y también frente a estas lógicas de la crisis penitenciaria, frente a esta lógica también de el incremento de tasas de homicidios en algunos sitios, su atención va a estar sobre la seguridad ciudadana, sobre el orden público,
pero sí él ha manifestado públicamente que uno de los pilares importantes es el tema de gestión de riesgos. Ahora, si ese es el llamado del Estado, nosotros lo que proponemos es hacer una mesa de discusión con diferentes actores, digamos, con la gente de la Comisión de Seguridad, Relaciones Internacionales de la Asamblea, con la gente del Ejecutivo, con la sociedad civil, con la academia para discutir en qué cosas podríamos mejorar. Digamos, el modelo de seguridad humana que data de los 90 más o menos y el de seguridad integral, que es una propuesta que sale desde el Consejo de Naciones Unidas también para poder abordar de una manera mucho más amplia los temas de seguridad en los territorios, requiere también tener un anclaje institucional importante. Lo que vemos, sí, con bastante agrado es que si eso fuese posible, digamos, de tener estas agendas más sectoriales, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo juegue un papel determinante, que las instituciones como el ECU 911 tengan una claridad de cómo se va a articular y cómo somos más eficientes en el momento de actuar, no solamente frente a las emergencias, sino frente a la información que podemos dar para una toma de decisiones anticipadas, ¿no? Ahora, dentro de la nueva estructura del Estado, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECU 911 queda bajo el Ministerio del Interior. Así ha sido la estructura que se manejaba en gobiernos anteriores. Como estamos en este proceso de transición para saber cuál es el anclaje institucional con el que va a estar el Ministerio del Interior, nosotros hemos escuchado públicamente las intervenciones y un poco hemos conversado con alguna gente cercana al general, la lógica de que él plantea estos tres ejes, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la cuestión de gestión de riesgos como elementos para este nuevo espacio institucional de articulación. La Secretaría de Riesgos, desde el inicio, digamos, desde la transformación de Defensa Civil, ha estado bajo la mirada del Ministerio Coordinador de Seguridad, digamos. Entonces, si ese es el mismo modelo que vamos a seguir planteando, ¿cuáles son las transformaciones distintas que vamos a hacer? Porque si no, repetiríamos algo que no ha dado resultados y a lo mejor podríamos pensar que una parte de la acción del riesgo, que tiene que ver con la parte más de respuesta, la parte más de acción reactiva, puede estar dada, sí, evidentemente en este ministerio, y otro anclaje de esa misma Secretaría de Riesgos pueda darse más a los temas de planificación, más al tema del cambio climático, ¿no? Ahora, los temas de planificación y prevención también tienen mucho que ver los municipios. Y le pregunto como cosas puntuales que hablamos la vez pasada que ocurrió lo de la Gasca. Hablábamos que hay otros sectores sensibles en la ciudad, como por ejemplo carretas, y vemos que el invierno no cesa. Que parece que volvimos a los tiempos pasados, que ya el clima había cambiado un poco, pero abril, aguas mil, y mayo hasta que se parte el sayo, decir. Sí, claro. Entonces se vienen pues meses que siguen siendo complicados en materia invernal, y el peligro latente, por ejemplo, el sector de carretas, en donde hay un número, me parece que eran 29 casas que se pueden ir al barranco en cualquier momento. ¿Se ha tomado alguna acción o sigue todo igual? Sí, creo que hay algunas cosas que son importantes, digamos. La respuesta institucional ha ido avanzando de a poco, digamos, desde el Distrito Metropolitano de Quito, pero también el entender de los actores. Nuestro rol como asociación es intentar tender esos puentes entre la sociedad civil, entre la academia y entre el Estado. Y a partir de un proyecto que se llama City Tomorrow, con la organización también de la Cámara de Comercio de Quito, algunos otros, el Colegio de Arquitectos, la San Francisco, la Flaxo, se ha intentado hacer unas mesas de diálogo donde ya hay algunas respuestas, digamos, por lo menos más claras. Desde la empresa de agua potable, entiendo, ya hay unas propuestas concretas de qué se puede hacer sobre los temas de mitigación. Pero, digamos, esto responde a un espacio como el del distrito que tiene capacidades de una u otra forma de responder a esto. Pero la noticia que habíamos dado aquí mismo en este espacio de los 200 millones para poder trabajar la reducción, la respuesta al riesgo, digamos, ¿cuántos proyectos de los municipios hay para poder tener esa cartera que está disponible en acceso, digamos? Entonces ahí hace falta otra vez fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales para entender esto. Una de las cosas que hemos hecho como asociación en este mes principalmente, hoy justo después de esta entrevista, vamos a establecer un laboratorio de política pública de gestión de riesgo, cambio climático y resiliencia para discutir algunos aportes sobre la política nacional de hábitat y vivienda que viene desarrollando el MIDUBI. Digamos, a partir de las diferentes miradas de cambio climático, riesgos, ¿cómo le damos a ese instrumento que viene haciendo el ministro Herrera o viene promoviendo todo su equipo desde el ministerio, elementos para que incorporen este enfoque? Mientras por un lado estamos haciendo esto, la preocupación que tenemos es que por el otro lado la Asamblea va discutiendo cómo reformar el COTAC para que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial no se entreguen en el plazo establecido, que entendemos la dificultad del COVID, digamos, no estamos en contra de eso, pero Janet, el periodo de gobierno de los alcaldes actuales acaba, digamos, mayo del 2023 y ahora la actualización del plan de desarrollo de las nuevas autoridades va a empezar en junio del 2023 y muchos municipios hacen procesos de consultorías porque no hay capacidades técnicas instauradas a eso.
Entonces, nos parece ilógico, digamos, en la optimización de los recursos, plantear unas temporalidades de eso. Por último, traje una transitoria en la cual dices, los planes de ordenamiento en este periodo de los gobiernos autónomos centralizados van a seguir prorrogados con los anteriores y se sugiere a las nuevas autoridades se pueda hacer esto como una de las acciones prioritarias. Pero necesitamos ver un poco la eficiencia del recurso y las discusiones técnicas y las discusiones políticas siguen estando un poco dispares, digamos, en los temas de gestión de riesgos y cambio climático. Totalmente. Para julio, dijo uno de los miembros de la comisión que tiene en sus manos la ley de gestión de riesgos que iban a tener el tiempo para que sea analizada, pero julio, ya cuando pasó el invierno. Veamos, porque como van las cosas, yo creo que ni para julio y como usted dice, capaz que ni para este año. Veamos. Sí, creo que hay dos retos importantes. Hay que seguir fortaleciendo las capacidades, hay que seguir tendiendo puentes, digamos, es un momento complejo en la coyuntura general, pero lo que sí hay que hacer es ratificar el compromiso de los diferentes actores, también a la ciudadanía, de hacer corresponsabilidad. El invierno no acaba, como bien lo ha dicho, y las afectaciones que tenemos son importantes a nivel de todo el aparataje vial, a nivel del tema productivo. O sea, hablamos de 33,000 afectados, digamos, eso es importantísimo en números. Justamente la misión del gobierno que va a tratar con el Fondo Monetario Internacional los 6,000 millones que tenemos para poder recibir sobre el tema de desembolsos para poder trabajar estos temas coyunturales económicos. También el presidente ha puesto sobre la mesa la cuestión de cómo el Estado ha tenido que invertir unos recursos extraordinarios para eso. Entonces, si no logramos ya dimensionar que en el tema económico, que en el tema productivo, que en el tema básicamente de la seguridad y que también en la lógica de la vida de la población es importante la gestión del riesgo y cambio climático, ya no sabemos qué cosas más debemos de esperar para poder tener una acción del Estado mucho más responsable. Y no estamos hablando de una política de gobierno, sino estamos hablando de discutir una política de Estado sobre la gestión de riesgos. Y creo que eso es significativo, pero lo importante también es decir que en el Ecuador sí hay voluntades, sí hay capacidades y se siguen sumando, se siguen fortaleciendo para en conjunto con el Estado buscar algunas soluciones que den respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Y eso creo que es importante. Muchísimas gracias. Me voy a quedar con eso y pues siempre bienvenidos aquí para poder analizar cómo van justamente esta generación de conciencia en la ciudadanía y en las autoridades para poder enfrentar como se debe, de una manera preventiva, de una manera planificada, el crecimiento de las ciudades, por ejemplo, para poder evitar que el clima, los distintos fenómenos naturales puedan seguir haciendo daño por esa falta de previsión que tenemos y una buena capacidad de reacción.